De All News Portage, Kia, The Power to Surprise. Estás viendo Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Ya estamos de vuelta y Consuelo Saavedra había anunciado más bien, nuestro siguiente invitado es el presidente electo del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. Mario, muy buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, un gusto. Asume el 9 de enero, le habíamos preguntado recién, por eso decimos electo, todavía no. ¿Cuál va a ser el gran cambio cuando asuma? Porque teníamos a Jaime Gajardo nuestro inconsciente hace mucho rato, 10 años aproximadamente. ¿Cuál va a ser el gran cambio que vamos a ver del Colegio de Profesores? ¿Qué actitud, qué medida, qué la mano de Mario Aguilar en el Colegio de Profesores cuando llegue? Perdón. Así es lo fundamental, porque me imagino que el trabajo es de largo plazo. Marcar claramente una autonomía de los partidos y del gobierno de turno. Yo diría que esa es la demanda principal que tenemos de los profesores. Y a partir de ahí, un gremio que resuelve con los profesores, que sus decisiones las hace en sus instancias, que no hay injerencia de otros ámbitos que no corresponda exclusivamente a lo que somos nosotros los profesores. Nuestras asambleas, nuestros directorios, la consulta a las bases, que queremos establecerla como un mecanismo permanente. Yo diría que a partir de ahí se establece una forma de relación con la clase política y con la sociedad chilena distinta, desde los profesores. Argumento contrario a lo que tú estás diciendo, el profesorado liderado por Gajardo era muy dependiente y era muy manipulado y obedecía mucho a los partidos, y ahora que el Partido Comunista estaba en la nueva mayoría, quiero extenderlo al gobierno, ¿era muy manipulable o obedecía mucho al gobierno? Mira, la palabra manipulable la dices tú. Sí. Pero lo que sí vemos es que el profesorado estaba demandando un gremio con mucha más autonomía. Es evidente que en el último periodo y en este gobierno el gremio se alineó con las políticas de gobierno. Y eso no es tan extraño, corresponde a una concepción de gremio, una concepción del trabajo sindical que es del siglo XX, donde los sindicatos y los gremios se asociaban mucho a alineamientos de los partidos. Es una concepción ideológica, incluso diría yo, donde el partido cumple un rol conductor de las organizaciones sociales. Y por lo tanto es lo que se aplicó por mucho tiempo, pero que se desgastó. O sea, la sociedad ha cambiado, la sociedad chilena ha cambiado, la sociedad en el mundo ha cambiado. Hoy día hay una ciudadanía que es mucho más demandante, que exige participación, una sociedad que exige que las decisiones sean tomadas en forma mucho más horizontal. Y por lo tanto ese viejo sindicalismo, esa vieja forma de concebir las organizaciones sociales se desgastó, ya no da para más. No se alinea, no está sintonizado con lo que es la demanda ciudadana hoy día. Mario, en todo caso, en lo más concreto, la principal crítica tuya y de tu lista respecto del trabajo que hizo Gajardo fue, además en un gobierno que se ha dedicado fundamentalmente a hacer las grandes reformas en el ámbito educacional, ¿verdad? Pero en particular la carrera docente no los dejó conformes ustedes, ¿verdad? No nos dejó conforme la carrera docente de ninguna manera, lo hemos sido muy claro y lo hemos dicho en todo lugar, que no es nuestra carrera. ¿De manera taxativa o matizada? O sea, ¿es mala, entera, mala o hay puntos? O sea, el proyecto que entró al Congreso y la ley que salió finalmente es menos mala que el proyecto que ingresó originalmente, pero nosotros tenemos críticas muy claras y muy nítidas a esa ley de carrera docente, que son además críticas de fondo, no tiene que ver con lo salarial, no tiene que ver con si quedamos mejor o peor en términos... Porque en eso reconoces que mejoran mucho, sí, porque ¿no? en términos generales aumentan los sueldos, aumentan las horas no lectivas. Eso quiero explicarlo. Se ha hecho una gran operación de que nosotros le hemos llamado publicidad engañosa. Puede sonar un poco fuerte, pero se dan unos montos y unas cifras que las van a ganar muy pocos. La gran mayoría de los docentes actualmente en ejercicio no van a tener los montos de reajuste que se explican. O sea, lo van a ganar escalonadamente, los que hoy ganan menos van a tener más aumentos. No. Y una política pública que le va a costar 2.400 millones de dólares al fiscal. Según el gobierno es como un 30% promedio. 30% promedio. No es así. Déjame explicártelo. Los que van a ingresar a trabajar de aquí en adelante van a tener un incremento salarial importante. Hoy día se ingresa más o menos con 450.000 pesos y eso va a andar alrededor de los 750 para quien ingrese. Pero los docentes actualmente en ejercicio no. Y te lo explico, los que van a ganar los 2 millones que ha propagandeado el Ministerio son los 2 niveles más altos de los tramos, el nivel experto 1 y el nivel experto 2. Esos corresponden a menos del 5% en el encasillamiento que se hizo ahora. Y tras 30 años, en todo caso. Y además
con 44 horas, la mayoría de los docentes no tiene jornadas de 44 horas, por 30 años de servicio, los con 15 bienios. tengo ya acá el... ¿Ya? Y por lo tanto, son cifras engañosas, no corresponden a la ¿Cuál realidad. es la media? ¿Cuál va a ser la media del salario? La gran mayoría de los profesores que fueron encasillados ahora, que son los actualmente en ejercicio, no van a tener mejoramiento salarial. No van a tener, van a seguir ganando lo mismo que ahora. Lo que sí mejora a partir de marzo es la relación oral lectiva no lectiva, muy poquito. No, de 75 10 puntos porcentuales aumenta. el 2017 de 75-25 a 70-30, 5 puntos. Y el 2019... ¿Cachó lo que 25-75, no? Y el 2019, 65-35. 65% de la jornada contratada frente a alumnos, 35% para actividades anexas a hacer clases, que son muchas, muchísimas, y que no va a resolver el problema. De hoy día, los profesores en promedio trabajan 9 a 10 horas extra a su jornada laboral en su casa, quitándole tiempo a su descanso, a su familia, a su recreación, y ese tiempo extra que trabajan no se paga. La mejoría en horas al pasar al 70-30 y al 65-35 en promedio va a ser 3 o 4 horas más. O sea, vamos a seguir en déficit. Vamos a seguir, en vez de trabajar 10 horas a la semana fuera de la jornada, en la casa, quitándole tiempo a atender a tus propios hijos. La mayoría de las profesoras en Chile son mujeres, el 73% del gremio femenino, muchas de ellas jefas de hogar. ¿Cuándo hacen ese trabajo extra? La planificación que le exigen para el día siguiente, la revisión de pruebas y un largo etcétera, después que volvieron a su casa, atendieron a su familia, prepararon la comida para el día siguiente. ¿Tienes crítica también a la evaluación? Porque eso también ha sido siempre muchísima discusión respecto a que a los profesores no les gusta evaluarse, y otros dicen que no, que es la única manera de ir avanzando en los tramos y de garantizar de que efectivamente le enseñan a nuestros niños lo que le tienen que enseñar. Mira, el actual sistema de evaluación nosotros tenemos varias críticas. Por de pronto que hay que hacerlo fuera de la jornada de trabajo y cuando un profesor le toca evaluarse tiene una sobrecarga enorme de trabajo que nadie lo paga y que se lo quita a su descanso, a su recreación, a lo que tiene derecho todo trabajador, que es cuando está en su casa. Pero anexo a eso... No entendí eso. Cuando te toca evaluarte, Ya. el sistema de evaluación docente que te hace el ministerio es una enorme carga de trabajo. Tienes que llenar portafolio, completar un montón de cosas. Y eso no está dentro de tu jornada de trabajo. Lo haces en tu casa, en tu tiempo libre y en tu descanso. ¿Cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años toca ese ¿Cuánto sistema. dura ese proceso? Dura 3 o 4 meses. Sí, pero en una carrera docente, cuando llegas a experto, ya quedas listo. No vuelves a citar. No, pero Matías, meses. espérate, Matías. La evaluación docente sigue igual. La carrera docente como certificación de tramos no, pero la evaluación docente cada 4 años sigue como ley paralela a todo esto, que además es otra aberración de esto, porque tú tienes que se generó un nuevo sistema que es la carrera docente, tenemos muchas críticas, pero además sigue la evaluación docente en paralelo. La carrera docente es la ley que estábamos hablando. Exactamente. Que es de la plata. Que es una carrera solo ascendente, nunca retrocedes y cuando llegas al nivel alto no te lo vuelven a pedir nunca más. Ya, 3 o 4 meses dura el proceso. Pero cada sigues con 4 evaluación años. docente. Sí. 3 o 4 meses dura el proceso de evaluación cada 4 años. Así es. Ya. Entonces, pero nuestra crítica a la carrera docente es más de fondo. Nuestra crítica a la carrera docente es la concepción que está a la base de esa carrera, que es este concepto de certificarse ante un ente externo, que es un concepto que proviene del management, proviene del mundo de la actividad empresarial, certificarse, esta suerte de ISO 9000, no sé en qué ISO vaya, el ISO 9000 y algo, que no aplica en pedagogía. Es un error aplicarlo en pedagogía. En pedagogía, las ciencias de la educación es una disciplina, una actividad completamente ajena en sus categorías a las categorías de la ciencia económica. Cuando la educación se nos ha contaminado, las ciencias de la educación se nos han contaminado con categorías de las ciencias de la economía, hemos llegado a esta educación estandarizada. ¿Y cómo puedes saber cuando un profesor es bueno? Porque si no está en la evaluación, y me imagino que tampoco está en el resultado de los alumnos, porque hay un movimiento muy fuerte a que no tengamos tantas mediciones estandarizadas, qué sé yo. ¿Cómo podemos saber que un profesor es un buen profesor en aula? Yo no te he dicho no evaluar, te he dicho que este concepto de certificarse ante un ente externo que jamás pisará la escuela donde el docente trabaja, ojo con eso, jamás va a pisar la escuela. Tú vas a dar unas pruebas, vas a llenar un portafolio y un centro corrector a 300 kilómetros donde tú trabajas va a decir este profesor es experto, es avanzado, es el nivel que le otorguen. Ahora, perdón, no tiene contextualización. ¿Hay un problema semántico con la palabra certificarse? ¿Cuál sería como el sinónimo? Mira, la palabra certificación la sacaron en la ley, le pusieron ahora sistema de reconocimiento del desarrollo profesional. Porque de alguna manera
No. Ese centro de certificación no está hecho por Está bien. bioquímicos, periodistas o mecánicos. Son gente especializada en pedagogía también. Está bien, pero... Sí, pero la lógica que está a la base es la que ser un buen docente es producir rendimiento en las pruebas estandarizadas. Ya. Esa es la crítica fundamental. Esa lógica, que es la misma lógica de la calidad, de las certificaciones, de la estandarización, todo esto que yo englobo en lo que te llamo los conceptos que provienen del management, todo eso está en la base de la carrera docente. Ser un buen profesor ¿Cuál no es sería producir la- rendimiento en No sé las si pruebas. management o no management. La Es prueba es que management. Es management. el ritmo de crecimiento, de la mejora de los estudiantes chilenos cuando dan PISA, en matemática en 40 años más vamos a estar al nivel promedio OCDE. Y en lenguaje en 20 años más, si aplicamos la velocidad que ha ido mejorando la prueba PISA chilena. Prueba PISA que es internacional, Sí. es mundial. Entonces, yo no sé si management o no management, no sé si economista o no economista. Lo que necesitamos urgencia es que los niños aprendan y tengan Sí, capacidad pero de aprender perdóname, mejor. Matías, perdóname. Eso que tú soslayas como que fuera menor, esa discusión conceptual es muy importante. Porque nosotros no hemos discutido en Chile qué le pedimos a la educación. Eso que tú dices, no, da lo mismo, management, no management, porque lo importante es esto, esa es la discusión de fondo que en importante Chile es no hemos que tenido. aprendan más y No, mejor. pero esa discusión es muy de fondo. Pero Perdona, Mario, yo no la quiero soslayar. pero Mario, Déjame terminar la idea, Matías. ¿Cuáles son las categorías semánticas adecuadas para poder justamente ir al tema de fondo? Los conceptos en pedagogía son otros. Por El ejemplo. concepto de aprendizaje, Ya. por ejemplo, el concepto de evaluación formativa que tiene otro carácter, ¿ya? El concepto de proceso, que es distinto al resultado. Cuando tú tienes una educación resultadista como es la chilena, que dice, si este colegio subió 10 puntos en CIMSE, mire qué colegio maravilloso, subió 10 puntos en CIMSE de un año para otro, sin entender qué proceso existió, qué se hizo para subir 10 puntos en CIMSE. Te voy a poner un ejemplo real. Una colega de arte llega un día llorando a mi oficina hace un par de años para decirme que en el colegio donde trabajaba le habían dicho, el octavo que este año tiene CIMSE, usted no le va a hacer arte en sus 2 horas de clase, le va a repasar CIMSE. Esas aberraciones Ya, se está bien. cometen cuando tú tienes un sistema cuyo único asimilación de calidad es resultado en prueba estandarizada. Y la prueba estandarizada es un sesgo muy, muy parcial de lo que es O sea, tú no una buena estás en educación. desacuerdo con la medición, sino que estás en desacuerdo con el tipo de medición que existe. La medición es una ponerlo herramienta. todo detrás del La evaluación, medición lo que es tú un quieras. medio, no un fin. Ya, perfecto. Y en Chile la medición es un fin. Y ese es el error. ¿Cómo tendría de que base. evaluarse esto, el proceso? Yo estoy de acuerdo que en educación el proceso es más importante o tan determinante y se puede medir independiente de los resultados. No independiente, pero creo que se puede medir también el proceso. Y creo que es muy, muy, muy necesaria. Por supuesto. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se deberían evaluar los profesores? Está bien, a ti no te molestan las categorías economicistas, te puedo encontrar razón que eso puede ser sintomático de una mentalidad. Ok, ¿cómo se mide esto? ¿Cómo se evalúa? La ponderación de lo que es un buen desarrollo docente debe ser de varios factores. Ya. Se deben ponderar distintos factores. Por ejemplo, la experiencia. La experiencia tiene un valor en pedagogía. Son como las horas de vuelo del piloto. Tú te subes con más ¿Experiencia confianza a un equivale avión a años? donde el piloto tiene más horas de vuelo. La experiencia tiene un valor. Pero, Mario, No el único. espérate. Si alguien lo Perdón, viene haciendo perdón. mal hace 20 años... hay que ¿Experiencia hacer algo. significa Sí, años? sí, estamos de acuerdo o con eso. No, experiencia En cualquier profesión. Sí, pero es que si tú me dices que por eso no vas a valorizar la experiencia, dije por alguien eso, puede pero- hacerlo mal al primer año o al año 20. Solamente te quiero decir que la experiencia por sí sola no es un atributo de No, calidad. y no dije por sí sola, dije hay que ponderar distintos la factores. La experiencia, experiencia un es uno. factor. Segundo, el perfeccionamiento y el mejoramiento académico del docente. Tú sabes que esta carrera docente no valora en nada el perfeccionamiento. Si un docente hace un magíster, o hace un doctorado, o se perfecciona en neurociencia, o se perfecciona en su propia especialidad en matemática, no vale nada en la carrera docente, nada. Es que no está demostrado que necesariamente el tener un PhD vaya a ser un mejor profesor. No Y está demostrado que dar una prueba ante 4 años, cada 4 ¿Cuál años es ante una el burocracia externa. porcentaje, Mario? Déjame, está demostrado que darle una prueba No sé, lo a que una sé- burocracia externa Lo que sé que lo que tú dijiste no está demostrado. y lo que quiere No, hacer es la que yo no carrera soy está el demostrado. experto. Tú eres el experto. Ya, pues yo soy el experto y yo te quiero decir que el Sí, pero perfeccionamiento. tú dices que el perfeccionamiento no se valoriza. Pero Y lo ¿cómo? que sí he leído por los expertos es que no hay una correlación entre más posgrados y mejor calidad de la enseñanza. Es que es porque miden calidad de la enseñanza igual CIMSE. Tú me vas a decir, pero ya, ni siquiera se necesita En lo ser del CIMSE experto. estoy de acuerdo contigo, Pero Matías, que todo detrás del CIMSE ni es malo, estoy de siquiera acuerdo. se necesita ser experto. Hay una cuestión de sentido común. Si un profesor se perfecciona y se actualiza, o un profesor obtiene un grado académico de magíster, no debiera suponerse que eso implica un mejoramiento en su desempeño y en su nivel
docente? Pero en el aula. No, en absoluto. Mario, ¿Por qué no? Mario, tú eres Entonces, el ¿para experto. qué nos perfeccionamos? Justamente toda la crítica Mario, a las Tú universidades eres el tiene que ver experto. con eso. No está demostrado que haya mejoría en el aula cuando un profesor ha hecho estudios de posgrado. No está Porque demostrado. esos estudios- Y aquí los estudiantes son los que necesitamos Pero, mejorar la Matías, calidad de la esos educación. estudios que tú estás citando los han hecho generalmente economistas y lo hacen correlacionando con el CIMSE. ¿Tú crees que y no yo te correlaciona? discuto absolutamente que el CIMSE sea una correlación CIMSE igual calidad de la No educación. discutamos el CIMSE porque estamos de acuerdo. Que poner Ya. todo detrás del CIMSE Por es un eso, error. es que el ejemplo que me pones correlaciona que Bueno, perfeccionamiento en todo no caso, dice- debiéramos tener, Sí, a juicio de usted, experiencia. experiencia, perfeccionamiento, Voluntad de perfeccionarse. mejoramiento académico. Si tú haces un magíster, deberá valer un tanto Ya. en tu sueldo. Si tú tienes un doctorado, deberá valer un tanto en tu sueldo. Si tú tienes... Y responsabilidades y funciones y tareas que has asumido y que has realizado adecuadamente. Si eres profesor jefe, eso debe tener un valor. Si eres... Y eso asesor de un sumarse, centro- pero y eso esa ponderación de sumarse- Mario, distintos ¿dónde está el factores... aula? En todo- Una pregunta- En toda tu ecuación, ¿dónde está el aula? ¿Dónde está el aprendizaje de los No, niños pero- en el aula? Ya, ¿Dónde ya. está el impacto? Pero eso Bueno, es- te Mario, devuelvo la pregunta. ¿Y dónde Mario. está el aula en la certificación de la carrera docente? No, si ¿Dónde está el aula? Tú eres el que tiene el peso Sí, de la pues, prueba. Por eso, pero yo te estoy Él dentro no que... está defendiendo lo otro, está preguntándose No, dentro está de lo que tú defendiendo estás lo otro. proponiendo. De lo que tú estás proponiendo, ¿dónde hay mejoría en el aula? ¿Qué es lo que uno buscaría como público normal para que se evalúe mejor a los profesores, para que se le pague más a los profesores, se les dignifique, que todos estamos de acuerdo en eso? Bueno, hay varias formas en que puede estar el aula, pero te quiero aclarar que la carrera docente que se defiende y se propaga como un gran avance, desvaloriza absolutamente el trabajo del aula, porque el profesor acá en el aula no vale nada. Vale solo la prueba que se da en esta prueba de conocimiento específico y pedagógico, así se llama, y el portafolio que también lo evalúa Pero en no es así, Pero en el no portafolio, vale nada en el el aula. portafolio no está la grabación de la Exactamente. clase, no está la visita a Sí, la clase. Pero cuando tú tienes que hacer un proceso, cuando estamos hablando de procesos, una clase filmada, preparada, no es reflejo necesariamente de lo que hace el docente. Todos los docentes sabemos, y en esto voy a decirlo con mucha crudeza, todos sabemos que nos tenemos que preparar para esa simulación que es la clase filmada, donde tú te adaptas a esta educación por competencia, ¿no es cierto? Sí, pero además puede que no sea lo que tú haces todo el año. Legítimamente en pedagogía, como en cualquier otra disciplina, tú puedes adscribir a distintas corrientes pedagógicas. Si yo, que soy seguidor de Paulo Freire, que me parece uno de los más grandes educadores de la historia de la humanidad, uno de los más grandes pensadores de la verdadera educación, si yo hago educación freiriana en mi clase filmada, me va mal en la evaluación docente, porque la evaluación docente se restringe al marco para la buena enseñanza, que es únicamente basado en la educación por competencia. Y es bastante discutible que la educación por competencia sea la única corriente pedagógica válida. Ahora, es Por que lo tanto, toca el no tema- está el aula, pues. No está el aula, pues, Matías, que te preocupa Tengo dos tanto. preguntas. No, Obvio que a me la preocupa Ale el que no aula, participa. Pero eso, pero no está en la actual Pero carrera. tú dices que te preocupa tanto, así como... No, quiero decir que Obvio que me estoy preocupa lo que pasa en contigo, la aula. estoy contigo que el aula es muy Yo importante, me pero en esta pregunto carrera si- no está. ¿Cuánto afecta la labor del profesor en la sala si tienen 45 alumnos? Si la, Mucho. Si la, o sea, si esto toca los problemas de la educación que tenemos hoy día, en que las escuelas privadas son los que mandan los niños a la universidad y las escuelas públicas no. Yo no sé si está... Con una cantidad de alumnos por clase enorme igual. Claro, una cantidad. Y una cantidad de problemas sociales. Es como pedirle peras al olmo. Vamos a poner toda la presión en que el profesor va a ser el que va a solucionar nuestros problemas de desigualdad, de clasismo que tenemos y en que las escuelas están distribuidas por población que ya está segregada. Yo no sé si la discusión, si esta discusión apunta a los problemas de fondo de la educación chilena. Es que Alejandra, yo creo que tú ahí entras en el tema de fondo, que es qué le pedimos a la educación. Por eso que yo dije que no me parecía que era así de soslayar que si esto es del management, no, si es del management o no. Tú tocas el tema de fondo. Para mí, educador, especialista en educación, profesor, representante de los profesores de Chile, la gran finalidad de la educación es formar buenas personas. Esa es la gran primera y esencial finalidad de la educación. Eso significa muchas cosas, no es un genérico. Significa personas críticas, pensantes, creativas, solidarias, emocionalmente equilibradas, en fin, una serie de cualidades que se pueden perfectamente categorizar. Y es a partir de ahí, de la consecuencia de tener mejores personas, un país es más productivo, un país es más integrado socialmente, un país no es racista, con el tema que ustedes tocaron anteriormente, donde aflora un racismo brutal que está en nuestra cultura, un país es menos individualista, es más solidario, tiene mejor convivencia social.
Y somos más productivos, además, que además es algo que a muchos les preocupa, que el país sea más productivo y más competitivo económicamente. También, cuando tienes buenas personas y tienes personas con pensamiento crítico y solidarias, tienes más competitivo. Yo coincido. Entonces, hay un tema de fondo. Si tú le pides a la educación únicamente rendir en CIMSE o rendir en PISA, que son pruebas muy sesgadas, muy específicas y que no dan cuenta son del bien total distintas una de otra, tú debes saberlo. Sí, son distintas. Una muy distintas, sí. explica porque tú las metes como si fueran estandarizadas, todo igual. Sí, no, son distintas. Pero son mediciones. Sí, pero son mediciones de cosas distintas. Sí, está bien. Yo no son soy... mediciones de materias Sí. y las otras son de hacer en la práctica con lo que tú aprendiste. Sí. La PISA, la internacional. Sí, pero la PISA tú sabes bien que no es la que se usa para las políticas educacionales chilenas. Son más bien estudios comparativos internacionales que se usan desde la PISA estamos muy atrás. Sí, estamos atrás. Estamos bien. Es más integral la PISA que la CIMSE, sí, estoy de acuerdo. Pero igual es restringida a ciertas áreas del aprendizaje. Sí, solo decir que no era el mismo paquete. No, está bien. Pero quiero decir que esta obsesión por las mediciones tienen que servirte para retroalimentar algo, no para hacer ranking. Las mediciones los profesores las usamos para decir, vamos bien, hay que enfatizar acá, hay que mejorar esto otro, tenemos que reforzar aquí. Es como el rating en la tele. Sirve para tener referencia, pero si uno... Sí, porque es verdad. Pero el rating también distorsiona las pautas. El rating, claro, cuando el rating se convierte en el fin, tus programas se fueron a la... Estamos 100% de acuerdo, Mario. Yo tengo una duda. Ya, me quedan claros más o menos cuáles son los criterios que tú consideras que se deberían evaluar. Mi pregunta es, ¿quién hace esa evaluación? Porque tú has cuestionado que sean órganos externos, ¿no? A mi entender, o a nuestro entender, debieran ser las comunidades las que evaluaran los trabajos. Las comunidades. La comunidad, una comunidad escolar, palabra que se ha desterrado del lenguaje, del léxico educacional chileno. Ojo con las políticas educacionales chilenas, que la palabra comunidad la han sacado. Comunidad es un conjunto de personas que forma parte de un colegio, de un establecimiento. Ejemplo, la comunidad del colegio. Apoderados, profesores, los mismos estudiantes, los directivos, el entorno del colegio, el barrio, ¿no es cierto?, los representantes de los barrios, la comunidad, la común unidad, los que tenemos algo común, que es este proyecto educativo. Mario, esa comunidad hoy día no tiene ninguna injerencia, Tere. Ninguna injerencia en la evaluación de la carrera docente. Lo que quiero saber es si esto ya está oleado y sacramentado. No, esto es ley de la República. No, esto es una ley de la República. La carrera docente. La carrera docente es una ley. Tú en parte corriste en tu plataforma y obtuviste un muy buen resultado, aunque hay una abstención súper importante en todo caso en la elección del Colegio de Profesores, porque votó como la mitad de la gente, pero tuviste... Un poco más de la mitad. 24, y tú serías... 26, perdónate, déjame terminar. Pero en todo caso tú obtuviste tu lista un 35%. No, la lista el 68. Un 35, la lista un 68. 36. Gracias por la corrección. Si esto ya es ley de la República, ¿qué margen de maniobra puedes tener desde el Colegio de Profesores para hacer correcciones en esta materia? Bueno, todos sabemos que una ley se cambia con otra ley. Yo no voy a hacer la demagogia aquí de decir que el 9 de enero asumimos la presidencia y el 15 de febrero la ley está cambiada. Nosotros vamos a iniciar un proceso, esperamos ser escuchados, nosotros vamos a interlocutar con las autoridades, vamos a exponer nuestros argumentos. Ahora es claro que la postura oficial del Colegio de Profesores no es apoyar esta carrera docente, o mejor aún, o más importante aún, los profesores de Chile no apoyan esta carrera docente ni les gusta esta carrera docente. ¿Pero podrían boicotear el proceso de evaluación? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que nosotros vamos a esperar, vamos a ir con muchos argumentos, con muchos antecedentes, con solvencia de estudios, de investigaciones, con estudios comparados de lo que son nuestras carreras docentes en el mundo, para explicarle a las autoridades por qué esta carrera no es la carrera que la educación chilena y el profesorado necesita. Esperamos ser escuchados. Nosotros esperamos que con el Ministerio se abra la posibilidad de diálogo. Nosotros vamos a dialogar, sí, no monologar, porque al Ministerio muchas veces, sobre todo con Eizaguirre, eso era muy brutal, le gustaba mucho el monólogo, le gustaba mucho escucharse a sí mismo, pero no escuchar a lo que nosotros teníamos que plantear. Entonces nosotros vamos a pedirle al Ministerio de Educación diálogo, vamos a insistir, somos pedagogos, vamos a insistir, vamos a repetir, los pedagogos repetimos y repetimos los argumentos hasta que se nos puedan entender. Cuando se agote, obviamente, veremos qué otra fase podemos pasar, pero vamos a hacer todos los intentos por ser escuchados. Oye, en el fondo, sí. Tengo 9 alumnos fijos. ¿Tú crees en el fondo en dos cosas? O sea, una en la autorregulación, porque en el fondo si es la comunidad la que evalúa algo así como que no haya fiscalización externa. Debe tener la comunidad un papel central. Puede eso complementarse Por eso, con algún tipo de... una forma de autorregulación. Es una forma de llamarlo, claro. Pero, o sea, los directamente implicados son los primeros llamados
y los más interesados en que haya un buen trabajo docente en sus comunidades, y por lo tanto serán Pero los igual más que en la interesados. economía es importante que no haya autorregulación, o sea, yo en lo personal, por lo menos. Y lo segundo, respecto a los niños. Estamos hablando de educación, no de economía. Sí, pero creo que ciertos criterios en general, que uno no es buen juez de sí mismo, pueden aplicarse en distintas áreas, digamos, y eso no es un economicismo. Puede tener algún elemento de objetividad exterior. Ahora, yo no lo y descartaría. la segunda pregunta es, ¿cómo se evalúan a los niños? ¿Cómo se evalúa a los niños o cómo se debiera evaluar a los niños de acuerdo a tu criterio? Porque me imagino que si esto no es válido para los profesores, o sea, si debiera haber una fórmula así como de evaluación comunitaria en base a la experiencia, el perfeccionamiento, la responsabilidad, las funciones, y qué sé yo, y no hay una correlación directa entre, no sé, mérito y premio, o errores y castigo, ¿qué se hace con los niños al momento de evaluarlos? Quiero saber si estás dispuesto, estarías dispuesto, estás de acuerdo con que los niños sean evaluados de la misma manera en el fondo. Mira, yo como pedagogo y como educador no soy tan partidario de los castigos. ¿Ya? Es una forma de decir. Claro, sí, pero es importante. Los conceptos, las palabras crean realidad, dice Maturana, y creo que es importante. Los conceptos van creando realidad. Entonces, los profesores evaluamos permanentemente. Nosotros todos los días estamos evaluando lo que hacemos. Tú, para poder hacer clases, siempre estás haciendo evaluaciones de lo que está ocurriendo con tus alumnos, estás ponderando lo que va pasando, estás tomando muestras y vas tomando decisiones. Finalmente, la mejor evaluación no es tanto la medición externa, mucho menos la medición estandarizada, porque además el estándar que te mete a todo el mundo en una media es desde el punto de vista de los procesos de aprendizaje, una brutalidad. ¿Tú terminarías el CIMSE, por ejemplo? ¿Lo sacarías de plano? Sí. Yo creo que el CIMSE ha hecho daño a la educación chilena más que favorecer. Distinto cuánto lo ponderas, pero tú lo erradicarías, lo prohibirías, por así decirlo. Proscrito el CIMSE. Mira, o sea, el CIMSE no ha prestado utilidad a la educación chilena. ¿Ya? No. Si se le ponderara como una prueba muestral, que se tome cada cierto tiempo, que no hostilice y que no le haga bullying a las comunidades educativas, como pasa hoy día con el CIMSE, que es se utilizara estupendamente, tú administrarás cómo se utiliza la información. Pero de ninguna manera debería ser un factor central de ponderación del trabajo escolar. De ninguna manera. Pero tu evaluación de los alumnos es personal. La evaluación de los alumnos la hacen los profesores primeramente. Sí, o sea, es que sabes que anterior a tu pregunta hay una cosa que yo quiero destacar y con eso llego a tu pregunta. La mejor manera lo que nosotros los profesores necesitamos y pedimos es que nos dejen trabajar tranquilos. Que nos dejen trabajar tranquilos. Si nos dejan trabajar tranquilos, si nos entregan las condiciones adecuadas, salarios adecuados, condiciones de infraestructura adecuadas, número de alumnos por curso adecuado, y nos dejan trabajar tranquilos, yo te aseguro que la educación va a mejorar enormemente. Va a mejorar, pero a paso. ¿Por qué no lo dejan trabajar tranquilo? Porque se tienen que evaluar todo el rato. Cuando tú tienes que dedicar gran parte de tu tiempo, no solo a la evaluación docente y ahora a la certificación de la carrera docente, sino que a llenar papeles, a completar trabajo burocrático inútil permanentemente, trabajo administrativo permanente. Mucha hora en aula versus preparación. Exacto. Eso es muchísimo en Chile. Cuando tú tienes una sobrecarga de trabajo enorme, de agobio laboral, así lo hemos caracterizado, agobio laboral, para una serie de tareas que no son atingentes a hacer mejores clases, no estás trabajando tranquilo. No estás trabajando tranquilo. Cuando tienes este verdadero bullying sobre las comunidades escolares, que si no mejoran 10 puntos en el CIMSE, capaz que la escuela cierre. Mario, un detalle. Sí, Ale. Externa. Sí. ¿Cómo interpretas tú la elección de tu lista en el Colegio de Profesores? ¿Qué va a pasar con el sindicalismo chileno? ¿Hay un hastío con la vieja CUT? ¿Qué debiéramos esperar? ¿Hay otras fuerzas parecidas a las de ustedes? ¿En otros gremios? ¿En otros gremios? Yo creo que sí. Yo creo que en la elección del Colegio de Profesores hay un símil, una cierta analogía con algo que está pasando en la sociedad chilena, creo yo. Que es que hay un hastío, una desconfianza, un desgaste de la clase política tradicional y asimilándolo a la clase dirigente gremial y sindical también. Y eso, evidentemente, ese desgaste ya llegó a un rechazo categórico. O sea, si tú tienes... Y además, mira, yo quiero, a propósito de tu pregunta, se ha dicho mucho que el Partido Comunista perdió las elecciones, que fue el gran desastre del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una lectura demasiado sesgada, porque la que perdió en las elecciones fue la lista de la nueva mayoría, porque mal que mal, a pesar de la baja dramática en votos que tuvieron, el Partido Comunista sacó sus votitos. El Partido Socialista desapareció en las elecciones del Colegio de Profesores, era una fuerza muy importante. La Democracia Cristiana sacó menos del 1%, eso no se ha dicho, menos del 1% en las elecciones del Colegio de Profesores. Con lo que yo quiero demostrar, no es que esté atacando ni a la socialista ni a la DC, no es mi interés, quiero demostrar que es más global que un problema únicamente del Partido Comunista. Es un rechazo a un formato
que tiene que ver con la clase política tradicional, que es muy similar al rechazo que hay a las instituciones en el país, la poca aprobación del gobierno, pero también de la oposición, la poca confianza que hay en el Parlamento. Yo creo que son expresión de un fenómeno parecido. Y este caso de que nosotros, lo que se nos llamó la disidencia, estas propuestas alternativas que han surgido y que han tenido el 67% de los votos, no es menor, tiene un símil con fenómenos como el de Sharp en Valparaíso, me parece, y otros que pudieran estarse incubando, que muestran que la gente, cuando hay opciones, ya sale de la apatía. Porque mal que mal, a pesar de que es poco que haya votado el 60%, nosotros quisiéramos que votara el 100%, pero comparado con las elecciones país, que en las elecciones del Colegio de Profesores haya votado el 60% de los habilitados, es un dato relativamente significativo. Entonces, con esto cierro la idea. Cuando no hay opciones, el rechazo a la clase política y a la dirigencia se traduce en apatía y en no participación. Pero cuando hay opción, la gente sí se interesa y sí se motiva y efectivamente participa. Mario Aguilar, tenemos que irnos, ¿no? Tenemos que despedir este bloque. Te queremos agradecer mucho por haber estado aquí con nosotros. Y hasta la próxima. Cuando te veamos ya encabezando a los profesores, esperamos tenerte aquí para ir viendo cómo se dan las cosas. Mario, que tenga una exitosa gestión. Gracias, esperamos. Muchas gracias por la invitación. Hacemos una pausa, ya volvemos porque es mejor hablar.